soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso de werden, así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Werden tiene dos usos diferentes. Se puede ser usado como un verbo pleno en sí, que significaría llegar a ser o convertirse en werden. Pero si se utiliza como un verbo auxiliar, como un Hilfsverb, entonces se puede utilizar para expresar futuro, el pasivo de proceso, el subjuntivo, etc. Vamos a hablar de la conjugación de este verbo dependiendo del tiempo de que estemos hablando y vamos a ir mencionando también ejemplos para cada caso. Comenzamos con la conjugación de werden en presente. La conjugación sería ich werde, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet y sie werden. Esta conjugación que les acabo de mostrar del verbo werden se usa para expresar el verbo pleno, que quiere decir llegar a ser o convertirse en. Como cuando decimos wird ein großer Schauspieler, que quiere decir él llegará a ser un gran actor o él se convertirá en un gran actor. Wird ein großer Schauspieler. Otro ejemplo podría ser die Autos werden immer teuer. Die Autos werden immer teuer. Los autos cada vez son más caros. Die Autos werden immer teuer. Esta misma conjugación la utilizamos cuando hablamos de werden como un Hilfsverb para expresar futuro. Un ejemplo sería es wird regnen, que quiere decir lloverá. Es wird regnen. Y esta misma conjugación la utilizamos para hablar del pasivo de proceso. Existen dos tipos de pasivo de proceso y pasivo de estado, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso ahorita. Se utiliza para el pasivo de proceso. Tenemos, por ejemplo, das Buch wird von der Frau gelesen. El libro es leído por la mujer. Das Buch wird von der Frau gelesen. Este es un ejemplo de pasivo de proceso en el que utilizamos wird como un Hilfsverb también. Vamos con el pretérito. ¿Cómo se conjuga werden en pretérito? Ich würde, du wurdest, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet und sie wurden. La conjugación de este verbo en pretérito se utiliza como verbo pleno, como lo que les mencionaba, llegar a ser o convertirse en, pero en pretérito, por ejemplo, cuando decimos und dann wurde ich ein Astronaut, que quiere decir y entonces llegué a ser un astronauta. Cuando hablamos de que llegamos a ser algo, nos convertimos en algo, pero ya hablando del pasado, del pretérito. Por ejemplo, und dann wurde ich ein Astronaut. Y entonces llegué a ser astronauta. Ahora vamos con la conjugación del verbo werden en subjuntivo. Sería ich würde, du würdest, sie, es würde, wir würden, ihr würdet y sie würden. Esta conjugación, como les mencionaba, se utiliza en subjuntivo cuando lo utilizamos como un Hilfsverb, hablando del subjuntivo, que es cuando hablamos de situaciones que no son reales en el momento. Por ejemplo, ich würde ein neues Auto kaufen, que significa compraría un auto nuevo. No sabemos en qué situación estamos diciendo esto, tal vez porque ahorita no tengo dinero, pero si tuviera dinero compraría un auto nuevo, o si supiera manejar compraría un auto nuevo, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una situación que en el momento no es real. Ich würde ein neues Auto kaufen. Ahora, vamos a hablar del verbo werden en participio. Si lo utilizamos como un verbo pleno con significado llegar a ser o convertirse en, entonces el participio de werden sería geworden. Y si lo utilizamos como un verbo auxiliar, el participio de werden sería worden. Si lo utilizamos como un verbo pleno, el ejemplo sería ich bin schwanger geworden, als ich 24 war, que quiere decir quedé embarazada cuando tenía 24. Como podemos ver aquí, estamos utilizando el verbo llegar a ser, pero en participio. Quedé embarazada cuando tenía 24. Ich bin schwanger geworden, als ich 24 war. Un ejemplo utilizándolo como un verbo auxiliar, que en este caso sería worden, sería wann ist der Computer gekauft worden? Wann ist der Computer gekauft worden? ¿Qué quiere decir cuándo fue comprada la computadora?
En este caso estamos utilizando el verbo auxiliar en una frase que se encuentra en pasivo, pero hablando del pluscuamperfecto. Obviamente estos últimos dos ejemplos, cuando estamos hablando del verbo werden en participio, son un poco más complicados de utilizar y de comprender. Bueno, aún hay más conjugaciones del verbo werden cuando lo utilizamos en participio. Tenemos que, por ejemplo, si usamos werden como un verbo pleno que significa llegar a ser o convertirse en, el participio de werden sería geworden, y si utilizamos como un verbo auxiliar el participio de werden sería worden. Pero bueno, estos son temas un poco más adelantados. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí con estas conjugaciones del verbo en presente, en pretérito y en subjuntivo. Espero les haya sido muy útil este video. No olviden darle like si les gustó y asimismo recuerden suscribirse al canal y seguirme en redes sociales, Facebook e Instagram. Nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.